Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy, viernes 10 de abril del 2026? Hoy día tenemos un tema muy importante que lo denominé conflicto, la puerta a la actualización. La puerta a tu actualización. ¿Por qué denominé este tema el día de hoy? El día de hoy es el día 100 del año. Eso yo lo veo en la calendaria, que es el complemento del calendario. Entonces, hay ciertas palabras que tienen unas ciertas frecuencias. Y hoy día es la frecuencia número 100 del día de hoy, porque es el día 100 del año. Entonces, la palabra conflicto suma 100. Entonces, yo dije, wow, qué tema más interesante vamos a hablar el día de hoy, porque aparte es el día viernes 10. Entonces, justamente coinciden estos números, el 1, el 0, y el 0 es actualizarnos, actualización. El 1 es el plano 1 de la existencia, donde estamos aquí transitando todos nosotros, los seres humanos, la vida está en el plano 1, y en este día por eso creo que ameritaba poder conversar, tener una charla informativa. No es la verdad absoluta, no puedo decir que este tema es verdadero para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes tipos de procesamiento interno, todos tenemos diferentes creencias con las cosas, todos abordamos la vida desde una perspectiva muy diferente. Entonces, para mí, como soy yo la que está brindando esta información, es importante este día 100 del año, 10 de abril, hablar de conflicto, la palabra conflicto. De hecho, puede ser que ya la palabra conflicto sea un poco alarmante escucharlo para algunos, quizás otras personas no quieran ver este live por lo mismo, o quizás no haya conectado la resonancia interna por este tema también. Entonces, ¿a quién le gusta hablar de los conflictos? ¿Quién quiere enfrentar sus conflictos hoy en día? Bueno, esta emisión es la emisión 27 del recorrido que traigo con mis lives del año pasado, y para mí ha sido un tránsito de mucha apertura conciencial. Me ha entregado mucha lucidez en este proceso porque con todos los ajustes que hay que ir haciendo en cada emisión que uno hace, bueno, uno se va dando cuenta de errores, y ahí realmente cuando uno encuentra esos errores y los quiere poner en claridad en la mesa, uno está atendiendo un conflicto que quizás antes no se veía como conflicto. ¿Por qué? Porque los errores tratamos de evitarlo. Si bien hemos vivido en una sociedad donde estamos abordando los temas desde una lógica muy lineal, queremos solamente ir avanzando. Y el pasado, decimos, ya pasó, los conflictos quizás que hubieron en ese pasado no los queremos mirar porque ya fueron, tenemos esas palabras de repente. Sin embargo, estamos en un campo unificado donde esta linealidad es una forma de ver y de vivir la vida. No solamente existe eso, cuando ya vamos aperturándonos a nuevas miradas, a nuevas lógicas, podemos ver que lo lineal ya no nos hace tanto sentido. Vivir desde ahí es vivir hacia adelante, que no está mal, ir hacia adelante avanzando, pero siempre y cuando tomemos en cuenta que esto que nos pasó nos hizo cambiar la perspectiva, nos dio una cierta mirada, nos dio una cierta experiencia. ¿Para qué? Para aprovecharla, para poder generar herramientas a través de nuestras experiencias y, como el tema de hoy, a través de nuestros conflictos. Entonces, justamente el día de hoy vamos a abrir este panorama con la palabra conflicto, que tiene sus números lógicos, y yo desde ahí me baso también para poder entregarle esta información que me da tanto sentido. Hubo una primera oportunidad cuando pude dar una charla de conflictos, que fue mi primera charla cuando salí en el canal de YouTube. De hecho, si van a mi canal de YouTube, lo pueden ver. Está en la parte de publicaciones, ahí está añadido el video de un canal donde participé con varias mujeres, donde todas nos estábamos atreviendo por primera vez a hablar de ciertos temas. Y yo justamente hablé del tema de los conflictos. Era mi primera vez que salía al mundo, por decirlo así, a la luz pública, y tenía mucho nervio, tenía mucha vergüenza, estaba muy confundida si lo que iba a decir era verdadero, era cierto. Después ya me tranquilizaba con el tiempo, ya me fui tranquilizando al ver mi video, porque yo decía, bueno, en primera instancia uno siempre quiere estar seguro de todo para no cometer un error. Uno no quiere cometer errores, pero cuando uno va viendo lo importante que es ver los errores, sobre todo cuando uno está dispuesto a aprender, este error nos permite ver ese avance, sobre todo si estamos disponibles a aprender de eso, de ese error que hemos cometido. Entonces, para mí este live es muy importante poder hacerlo, charlar con ustedes sobre todo lo que es el conflicto, porque si esa primera vez cometí algunos errores, que yo me di cuenta de mis errores de percepción, hoy en día puedo aprovecharlo desde allí y poder dar una información más actualizada seguramente con respecto a este tema de los conflictos, que son temas que realmente a veces queremos evadir. Yo principalmente ya no escapo de ellos, sobre todo porque ya comprendo la lógica que hay detrás de estos conflictos. Principalmente la palabra conflicto
suma 100, como les dije al principio del live, hoy es el día 100, entonces ¿cómo yo de alguna forma no iba a hablar de este tema? ¿Cómo no lo iba a traer aquí? Este tema tan importante nos remueve tanto por dentro como por fuera de nosotros. La importancia del día de hoy, que si estás pasando por algunos conflictos, si estás viviendo situaciones que sean para ti un problema, que no quieras atenderlo porque se te repite y se te repite y estás siempre con los mismos conflictos, justamente este live te puede dar un poco de apertura, lucidez, quizás calma, quizás un poco de paz, no lo sé. En la medida que vayamos avanzando, irás haciendo tus tomas de conciencia, te irás dando cuenta de algunas cosillas. Estos live yo no lo hago con el fin de crítica o de hacer juicios de valor, simplemente lo hago con el fin de poder entregar una información que a mí me ha dado sentido, poder compartirla y que cada persona pueda darse cuenta en dónde está, qué está haciendo a día de hoy con la información que tiene, y que a lo mejor esta información que yo brindo puede ser de gran complemento, de gran ayuda. No es obligación hacer todo lo que aquí se dan cuenta ahora ya, no hay que hacerlo todo al tiro, simplemente tomar conciencia de las situaciones en las que estamos, sobre todo si hoy estamos con este tema. Seguramente es algo que a todos nos está pasando día con día cuando no estamos atendiéndolo realmente. Hoy día, en esta emisión 27 del viernes 10, es el día 100 del año. ¿Qué ven ahí en el 100? Está el 100. Entonces tenemos, esos dos ceros hablan de una actualización. ¿Una actualización dónde? En ese 1. ¿Quiénes estamos habitando en ese plano 1? Nosotros los seres humanos. Entonces, esta palabra conflicto trae consigo muchas memorias dolorosas seguramente que se activan cuando estamos en un conflicto. Los conflictos a veces pasan por nuestra vida muy velozmente, que a veces no queremos abordarlo por lo mismo, porque nos vemos sin herramientas, nos vemos incapaces de poder solucionar o enfrentar algo, nos vemos desvalorizados y anulados seguramente frente a una situación que nos genera conflicto. Entonces lo vamos dejando ahí en la mochilita y seguramente después con el tiempo creemos que ya se solucionó todo y después volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿por qué he querido hablar este día de esta palabra? Porque esta palabra conflicto nos trae a nosotros recuerdos. Y nosotros los seres humanos que estamos aquí habitando este planeta, este plano, conectándonos con muchas personas, siempre estamos generando conflictos, quizás no externos, pero los estamos viviendo dentro. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder avanzar, para poder salir de ese bucle en el que estamos internamente? Primero, puedo decirles que lo que yo por mi parte he hecho es buscar información en bibliotecas, en internet, con respecto a los conflictos, sobre todo si estás viviendo hoy en día conflictos. Hoy en día, en esta actualidad, está todo abierto para que tú puedas buscar esa ayuda necesaria. Hay terapeutas, hay personas que realmente están disponibles para ayudar en estos aspectos de conflictos del ser humano. Las relaciones con los seres humanos son las relaciones más complicadas, podríamos decir, porque pensamos diferente, porque habitamos la vida desde un lugar diferente. Todos pensamos y sentimos distinto, y todos también a eso le podemos añadir que procesamos internamente distinto. Entonces la invitación por eso es a reeducarnos todo el tiempo, a actualizar toda esa información que traemos desde nuestro pasado, desde que somos pequeñitos. Esta información del día de hoy quizás te pueda actualizar, quizás te pueda dar lucidez en algunos temas pendientes que consideres que tienes y que ahí están, tocando la puerta para que puedas abordarlos quizás con una lógica más lúcida. Quizás esta información te pueda servir el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, como les decía, traemos esas memorias dolorosas, pero cuando escuchamos la palabra conflicto, ¿qué pasa por nosotros? Dentro de nosotros, pensamos que quizás es algo negativo, quizás que es algo que tenemos que sacarlo de nuestra vida o simplemente evadirlo. También podemos pensar que son problemas, discusiones, incomodidades, estrés trae el conflicto, ¿cierto? Lo primero que hacemos quizás es huir de eso. No literalmente, o a veces sí, salimos de ese lugar, de ese territorio donde vemos que hay conflictos. Porque no queremos vivir estrés y nuestro sistema nervioso siempre es el que está ahí todo el tiempo impactándose. Esa es la palabra. Entonces, yo les podría decir, con esta información que les traigo el día de hoy, ¿y si el conflicto realmente no fuera el problema? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por ustedes cuando yo les digo esto? ¿Y si el conflicto realmente no fuera el problema? ¿Y si fuera quizás una señal, entre comillas? Una señal de algo, mejor dicho, quizás es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para poder ver la lógica detrás que hay de ese conflicto. Si lo pueden ver desde ese ámbito, a lo mejor puedan comenzar, ya estén en esa
puertecita, tal como el día de hoy es el tema, el conflicto la puerta a tu actualización. Entonces, a lo mejor, si podemos aperturarnos a esta nueva lógica de mirar los conflictos como que es una oportunidad y es un momento de actualizarnos y que podemos permitirnos ver esos errores de percepción, esos errores de comunicación, quizás estamos frente a una verdadera puerta que se te está abriendo para que puedas cruzarla, con miedo y todo quizás. Y si te encuentras, si sientes que no tienes herramientas, bueno, para eso están también las sesiones que yo doy, para poder abrir mucho más, hablar en privado de tus temas. Así que ahí pueden escribirme las personas que quieran tener sesiones, consultas conmigo, de acuerdo a temas que los conflictúen hoy en día. Es información la que se está moviendo en este momento y la información que se mueve en sesión igual. Simplemente que ahí hay una guía por mi parte para que puedan sentirse un poco más sostenidos en ese proceso, pero el resto lo haces tú. Ya que somos adultos tenemos que tener esa responsabilidad de poder hacernos cargo de lo que nos pasa tanto internamente como externamente. Depender de los demás, que nos hagan feliz, que nos resuelvan los conflictos o que hagan las cosas, tomen decisiones por nosotros, creo que eso ya es una lógica quizás muy infantil que estamos viviendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, podemos ir abordando nuestra vida, habitando nuestra vida de mejor forma, quizás, con un poco más de paz. Hola, hola a todos los que se están uniendo. Bienvenidos. Bueno, sigamos hablando de los conflictos. Este tema tan importante que muchas veces queremos escapar de él. Yo misma en carne propia he vivido muchos conflictos, pero eso mismo me ha transformado porque he elegido verlo desde esta lógica mucho más neutral, podríamos decir, porque aquí incluimos el conflicto en nuestra vida, lo queremos ver. Queremos ver de qué va. Si vivimos desde una lógica donde pensamos que todo lo que nos ocurre es malo, estamos simplemente polarizados, estamos mirando desde un lugar. ¿Y qué pasa si podemos acceder a ampliar esa visión, una visión más 360, para poder ver todo el panorama que tenemos aquí en nuestra vida? Porque a lo mejor estamos viendo así, como con esto, protecciones y con algunos sesgos también que nos impiden ver la realidad tal como es. Bueno, seguimos abordando este tema de los conflictos que es muy potente. Ustedes también pueden ver cómo se van sintiendo en este momento, que estamos hablando de los conflictos. Y mucha gente también resuena con esto, pero no todo el mundo está dispuesto a vivir esos procesos, para abrir ese panorama. Como les hice la pregunta, ¿y si el conflicto no fuera el problema? Sino el lugar desde donde estoy mirando eso que me está sucediendo. Creo que todo lo que nos sucede en la vida es un conflicto de valor. Eso. ¿Qué creen ustedes? Un conflicto de valor. Todo conflicto quizás es un conflicto de valor. Mi valor como ser humano, por no poder enfrentarlo quizás de la forma que yo quisiera, o porque me veo incapacitado, anulado frente a esa situación de conflicto. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un conflicto de valor? Va mucho más allá de lo que pueda tener y poseer material o estatus. Creo que los conflictos van mucho más allá y tiene que ver mucho con el valor del ser humano. Por ahí parece que va la cosa, por eso son tan profundos los conflictos, por eso queremos escapar, porque significa sumergirnos en esas profundidades del ser humano, de nosotros mismos. Y a veces cuando nosotros no nos sentimos capaces de mirarnos a nosotros porque estamos todo el tiempo con la mirada hacia afuera, nos olvidamos de lo que sentimos incluso, y eso también con el tiempo, cuando no se va atendiendo, genera un conflicto interno. Entonces es algo fuerte y es un tema que hay que hablarlo y poder expresar qué te sucede hoy en día con el conflicto. Como les decía, el día de hoy es el día 100 del año y la palabra conflicto suma 100. Lo vuelvo a recalcar, esto yo lo veo en la calendaria, no en el calendario. En el calendario aparece como día 10, sí, es el día 10 de abril. Y es el día 100 del año visto desde la calendaria. Es una herramienta del desarrollo LGC que yo sigo, la lógica de la realidad, lógica global convergente. Esta información tiene un desarrollo mucho más amplio. Si es el día 100 del año, nos faltan 265 días para que termine este año. Bueno, ¿qué quiero decir con estos números? Esta es una forma de integrar, poder leer esta realidad con mucho más precisión, algo más milimétrico, puntual, para que podamos abordar ese futuro. El futuro vendría siendo estos días que faltan. Es como un crédito que tenemos, ¿cierto? Un cierto crédito a usar. Entonces, estos 265 días que faltan para que termine este año, podemos leer que el 2 serían, desde este futuro que queda por transitar, ese 2 son circuitos lógicos que nosotros podemos hacer frente a este día 100. Si nosotros nos atrevemos a mirar este conflicto e incorporarlo en nuestra vida, no para estar todo el tiempo en conflictos, sino para poder verlo desde una perspectiva mucho más lógica. El conflicto existe porque estoy repitiendo algo, estoy repitiendo quizás mi pasado, estoy mirando y usando mi memoria pasada para abordar mis temas actuales. ¿Puede ser?
Quizás por ahí va la cosa, no lo sé. Cada uno de ustedes verá qué surge frente a esta información. ¿Qué hacemos en este presente? Entonces, estos 265 días del año nos muestran circuitos, con ese 2, circuitos lógicos. El 6 y el 5, la palabra verdad, suma 56. Todos esos números son planos dimensionales, los cuales nosotros los seres humanos interactuamos todo el tiempo velozmente. Entonces, ¿qué nos falta realmente en este crédito que queda, el futuro que tenemos? Estos 265 días nos invitan a mirar este conflicto que tenemos el día de hoy desde nuestra verdad, más pura, transparente, cristalina. ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad es que estamos cometiendo errores seguramente. Por eso mantenemos el conflicto. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno, en mi propia experiencia, me he dado cuenta con parejas, sobre todo con la pareja, porque ahí sí que se viven conflictos, tanto interno como externo. Me he dado cuenta que cuando uno está repitiendo hay un desgaste enorme, pero cuando he abordado mis conflictos propios con esta lógica de los números lógicos, con la palabra, me muestra que puedo integrar otra mirada, esa mirada futura que la tenemos como una proyección. Y en realidad el futuro ya está acá, simplemente a una distinta velocidad, es muy veloz. Para que podamos captar ese futuro, una de esas herramientas son los números lógicos, donde podemos leer estos números. Y ese número nos muestra el código de la realidad, el código de esta palabra, cómo estamos abordando nuestros conflictos. Entonces el futuro, que son esos 265 días que quedan para que termine el año, nos muestra que viendo esa verdad de nosotros, que son esos errores que estamos cometiendo, permitiremos nueva información lógica en nosotros. Esos son esos circuitos lógicos donde va a haber más capacidad de procesamiento de información. Por lo general, cuando tenemos conflictos no tenemos esa capacidad de procesarlos. Y cuando no los estamos procesando, estamos haciendo cosas en automático. Y se nos va el día volando, se nos va la vida quizás volando, los años, y con los mismos conflictos. Entonces, estos números que les dije de los días que faltan del año nos invitan desde el futuro a que podamos percibir estos conflictos con mucha más lucidez, con una lógica que tiene el conflicto. En ese conflicto nosotros podemos percibir qué verdad hay, de por qué yo repito. A lo mejor mi verdad puede ser que yo no esté reconociendo mis límites en ese conflicto. Tampoco reconozco los límites del otro, que no soy yo, que es el otro personaje con el que tengo el conflicto. Entonces cuando yo paso inadvertida esas cosas, claramente voy a estar repitiendo los conflictos. Pasará un tiempo donde yo no voy a darme cuenta quizás que hay algo que me incomoda, lo dejo pasar y de pronto llega el conflicto y es tan veloz que nos pilla en curva. No sabemos qué hacer con tanto conflicto que se nos va acumulando, pero cuando vemos esta información lógica que te trae otra perspectiva, quizás te traiga hasta más oxígeno a tu vida, más aire, para que puedas abordarlo distinto. Dentro del conflicto podemos percibir que estamos errando en algunas cosas y ahí es reconocer nuestras fallas. Esto que estoy diciendo no es un juicio de valor, por favor que nadie se lo tome personal, es simplemente información que sí te puede incomodar, pero esa incomodidad justamente es ese caos que se genera dentro para un nuevo orden, para que tú generes un nuevo orden en tu forma de abordar tus conflictos, tus relaciones humanas y no seguir repitiendo. Hemos sido tan dependientes en nuestro pasado, entonces creemos que los conflictos también, que no dependen de mí, que dependen de otra persona que el conflicto pase. Entonces, ese es nuestro error. Si somos capaces de poder ver ese error en el que estamos todo el tiempo, ahí podremos generar un alcance mayor de conciencia. Justamente reconociendo nuestros límites, podemos acceder a mayores alcances en esta vida, en nuestra propia vida. Bueno, nosotros aquí en el plano 1, dije al principio que la palabra conflicto suma 100. Ahí tenemos dos ceros, ojos lógicos, ponerle ojo lógico a ese 1. Ese plano 1, o sea, a nosotros, ponerle lógica a nuestro cuerpo, qué está pasando con nosotros frente a un conflicto. Y es paradójico lo que le voy a decir, cuando nosotros estamos en ese avance constante y queremos hacer nuevas cosas y queremos seguir avanzando, necesitamos detenernos a observar. Y esto te invita al conflicto, a detenerte, a observar en qué estás fallando, para que puedas seguir avanzando. Esa es la paradoja, te tienes que detener para avanzar, porque en la observación, en la calma, en la lentitud, puedes ver realmente. Porque si no, el futuro pasa impactándonos todo el tiempo. El futuro es veloz, está aquí en otra velocidad, no es que está allá, no es una proyección. Cuando vemos que el futuro está lejos, estamos mirando quizás todavía desde una lógica muy linealizada. El pasado está atrás y el futuro está lejos. Ahora he comprendido, con esta lógica de la realidad, al mirar este código que hay detrás de cada palabra para poder saber usar también las palabras, poder comunicarme de otra manera, he tenido que integrar ese futuro. Sé que está aquí, pero a una velocidad más fuerte. Y el futuro justamente es esas novedades. Nos invita de alguna forma a actualizarnos todo el tiempo con esas novedades. Obviamente no todas las novedades van a resonar con nosotros. Entonces, de acuerdo a este tema de conflicto, siempre nos está impactando el cuerpo físico.
y sobre todo es cuando no estamos hablando de ellos, de lo que nos está pasando internamente. Y con este tema pareciera que todo, como que ya nada tiene sentido. Nos queremos quitar encima todo eso, pero no. Por otra parte, el tema de los conflictos, nosotros le podemos poner una lupa para poder ver qué es lo que realmente nos está mostrando este conflicto. Ya hablamos de la verdad, de este día que nos muestra la verdad para poder ver en dónde estamos, cuál es nuestra baldosa, dónde estamos parados y mirarnos a nosotros primero antes que hacer un juicio de valor con el otro, que no soy yo. Porque el otro piensa distinto, siente distinto, procesa distinto, quizás esté mirando desde otro tiempo la vida y nosotros creemos que el otro tendría que entenderme. Y no, y ahí ya hay conflictos y fricciones. Cuando nosotros le ponemos lupa a este número 100, podemos abrir este conflicto y simplemente nos viene a mostrar dos cosas importantes. Este conflicto trae en su lupa el número 121 y eso yo lo leo de esta manera. Tenemos el primer 12, ahí nos está mostrando nuestra experiencia, el conflicto, la experiencia que traemos y con esa experiencia nosotros estamos abordando el conflicto actual. Y ahí nos quedamos. Ese 2 que está ahí también son las emociones que están acompañadas de esa experiencia. Porque si yo hice un tránsito en mi experiencia de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y que aquí en el presente nadie me valide eso y nadie me valore porque yo estoy esperando que alguien me dé su aprobación, su dedito arriba, qué sé yo, vamos a tener conflicto porque yo estoy esperando algo, pero es mi experiencia que yo he traído, que he aprendido así. Y por otra parte también tenemos una nueva forma de ver este conflicto, que es la que les estoy comentando, donde podemos ver que podemos abordar el conflicto con conciencia, con más realidad. Cada vez pedirnos a nosotros, quiero ver la realidad tal como es, quiero verla. De esa manera vamos dejando las expectativas, los ideales, el debería. Cuando nos pedimos a nosotros mismos, quiero ver realidad. Y ahí ya hay un proceso, también no es solo pedir, ver realidad, sino que hay un proceso de ajuste en el cuerpo físico, de ajuste quizás en mi entorno, porque todo se empieza a mover, quizás pueda haber caos. Entonces, si vamos viendo todas esas capitas que se mueven dentro de nosotros cuando queremos ver realmente el conflicto, muchos no estamos preparados, no nos leemos a niveles inconscientes que estemos preparados para ese avance, para eso que hay que sostener en el tiempo, que son a poner límites, decir que no, o a veces decir sí, ponerme límite, autolímite. Porque muchas veces los conflictos por eso, porque no reconozco dónde están mis límites. Entonces nos amplía, de hecho yo creo que ya les está ampliando quizás bastante la mirada con esta nueva forma de verlo. Porque no es ni buena ni mala, simplemente existe. Estamos interactuando todo el tiempo con conflictos. Y les recuerdo que cada conflicto seguramente es un conflicto de valor, de mi valor, de cómo me percibo yo en primera instancia. Y si yo todo el tiempo también estoy reaccionando desde un modo supervivencia, abordando mi vida, mis conflictos, lo que sea, entonces ahí todo el tiempo voy a estar reaccionando frente a las cosas allá afuera. Bueno, este tema de los conflictos, muy importante poder tomarlo como una oportunidad de actualizarnos todo el tiempo. Gracias por sus corazoncitos, sus caritas. No había tenido tantas interacciones en mis videos, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya son 27 lives y de a poco voy interactuando con ustedes, de a poco me van conociendo cómo es la forma en que yo trabajo. Obviamente aquí no doy sesiones, pero sí hay pinceladas de cómo abordamos ciertas cosas, sobre todo esto. La gente llega a sesión por conflictos, entonces a veces necesitan guía, a veces necesitan un acompañamiento, un proceso más largo. Yo les puedo dejar, para ir ya terminando el live, porque creo que ya nos hemos alargado un poquito, les voy a dejar una pregunta. En vez de preguntarnos con respecto a los conflictos, ¿por qué me pasa esto? Porque a mí podemos preguntar, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué límites no me estoy poniendo a mí misma o qué límites no estoy poniendo al otro, que no soy yo? También te puedes preguntar, ¿qué estoy repitiendo de mi pasado? Porque la actualidad avanza, estamos en un presente donde todo el tiempo están pasando nuevas cosas, aunque no lo parezca, pero si yo estoy mirando desde un ámbito del pasado, desde que aprendí ciertas cosas y desde ahí miro mi vida, capaz que voy a pensar que todo es igual. Pero todos los días son diferentes, hay diferentes actualizaciones, estamos en evolución los seres humanos. Entonces, pregúntate a ti misma, esto no lo tienes que hacer público, ¿qué estoy repitiendo aquí? Cuando tú lanzas una pregunta, la respuesta llega, pero la respuesta no llega de la forma en que tú conoces, que quizá es escuchando una palabra, una respuesta certera, sino que esa es la invitación de poder actualizar tu forma de comunicarte con el entorno, con la vida, con la realidad. Entonces, cuando activas tu antenita, tu conciencia, tú eres una antena biológica de este planeta Tierra. Somos biología, ocupamos los elementos químicos de este planeta Tierra, elementos químicos de la tabla periódica, y todo eso cuando nos vamos cuando desencarnamos, todo esto queda aquí, la Tierra sabe qué hacer con esta conciencia biológica. Entonces, estos conflictos es la oportunidad para que puedas verte en valor también, para que puedas conectar con tu valor,
Cuando te empiezas a hacer preguntas como esta, ¿qué no estoy pudiendo ver? Porque no sé si me han escuchado o han escuchado por ahí que estamos muy ciegos a veces, que tenemos velos, que tenemos sesgos, que no vemos con claridad, porque la realidad nos impacta todo el tiempo. Entonces, si queremos ver más, cada vez más, podemos mirar más la realidad tal como es, aceptarla, entrar por ahí, aceptando tal como son las cosas, no buscando ideales, y ahí podemos ir ingresando a nuestra vida, a nuestra percepción, aún más realidad para que te impactes menos. ¿Sí? Entonces ahí notarás que tu vida quizás de a poquito, porque todo cambio es de a poquito, milimétrico. Lo he notado en mi propia vida. Y si te hace sentido, bueno, aplícalo a tu vida también. La última frase que les puedo dejar es que el conflicto no te viene a destruir, sino que viene a actualizar tu vida. Si lo miras con ojos lógicos, quizás puedas acceder a mayores alcances de conciencia. A veces uno se complica, uno se limita a sí mismo a acceder a mayores cosas por prejuicios. Así que si estás aquí, no es casualidad, estás por resonancia y a la vez también es la oportunidad de dejar un poco las resistencias. Sé que venimos en un ámbito social donde hay que protegernos del otro, de que hay amenaza afuera. Bueno, en parte han habido ciertas cosas que sí hemos notado peligro, pero simplemente porque no había tanta información como la que hay hoy en día. Así que la que hay hoy en día, aprovéchala porque realmente ese puede ser esa puerta a atravesar para que te puedas actualizar de a poquito, de a poquito. Les doy gracias a todos los que pudieron estar aquí conectando conmigo, conectando con este día número 100 del año, día viernes, y a conectar un poco más, todos nosotros, yo me incluyo, con nuestra verdad, porque nuestra verdad es la guía, nos da ese impulso lógico para abordar nuestros temas con mucha más claridad, transparencia, para que seamos más genuinos cada vez. Les dejo un abrazo, gracias por su tiempo, espacio que estuvieron aquí. Y nos vemos hasta el próximo viernes a las 8 de la tarde con un nuevo tema. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.